Bien, para hablar sobre metodología de la investigación, me gustaría comenzar con que, pues es muy importante, pero realmente tenemos que hacer un análisis de para qué nos sirve y cómo vamos a ocuparla a lo largo de nuestra vida como médicos y científicos. Porque, pues como nosotros sabemos, la medicina es una ciencia, pero que también tiene una aplicación práctica, en este caso clínica. Así que, pues hay algo que nosotros conocemos llamado medicina basada en evidencia. Ajá. Esto pues nos dice que hay un método científico a través del cual nosotros, pues como todos los métodos científicos, lo que vamos a hacer es primero observar diferentes fenómenos. Vamos a llevar un registro y pues lo que vamos a hacer es crear conocimiento. Y bueno, esto a través de diferentes estudios que vamos a estar haciendo y nosotros tenemos que saber de qué forma vamos a darle a conocer a las personas pues este conocimiento que estemos generando. Ajá, entonces, pues tenemos que decir primero que las ideas van a ser de cada individuo, ¿no? No podemos aprender a hacer ideas o eso, pero sí podemos aprender a transmitirlas. Ajá, y pues para esto nos va a servir la metodología de la investigación. Nos va a decir de qué forma podemos nosotros investigarla y de qué forma podemos escribirla para compartirla al mundo, para publicarla. Entonces, bueno, y pues también esto tenemos que decir que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vamos a ser médicos y vamos a estar atendiendo pacientes, sino que nosotros también sería ideal que aprendamos a recopilar esta información y a encontrarle como una utilidad en el aspecto de, pues, de ir descubriendo cosas y de ir anotando qué funciona más y qué no funciona y pues a ver con qué nos vamos a quedar y con qué no nos vamos a quedar. Entonces, bueno, ya, dijimos que vamos a hacer un estudio. Pero pues tenemos que saber que hay diferentes tipos de estudio y que cada uno va a tener características específicas. Sin embargo, algo que tenemos que tener muy claro es que para que nosotros podamos llegar a un estudio, bueno, pues primero tenemos que hacer un proyecto. Ajá. Entonces, este proyecto nos va a decir de qué forma vamos a llegar a nuestro estudio, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, qué es lo que nos interesa estudiar, ¿no? Cuál va a ser la importancia y bueno, dentro de este mismo proyecto va a ser muy importante pensar en qué podría pasar, porque como nosotros lo vamos a ver en un momento, pues no solamente podemos investigar cualquier cosa, sino que, o bueno, no podemos partir de la nada, sino que tenemos que tener una base pues de conocimiento médico para poder pues estudiar ciertas cosas que nosotros pensemos que hagan falta o que nos generen un conflicto. Ahora, esto lo vamos a hacer sin saber qué podría pasar. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, no es que nosotros vayamos a hacer un proyecto sin saber qué va a suceder, sin tener idea. Obviamente vamos a tener una idea porque es algo que realmente, bueno, un proyecto lo que vamos a hacer es, ya sea que queramos tener financiamiento para la idea o que queramos obtener algún título académico. Entonces no podemos irnos al aire y decir, pues vamos a ver qué sale. Si bien es cierto que que podría tenerse resultados positivos o negativos, no significa pues que no tengamos una idea previa. Ahora, una vez que nosotros realizamos el estudio, vamos a proceder a escribir algo como un artículo. En este, pues lo que vamos a poner es sí, qué hicimos, por qué lo hicimos, pero algo importante es que vamos a poner los resultados. Aquí ya vamos a poner qué fue lo que obtuvimos. Y bueno, no solamente es poner qué obtuvimos y se acabó, sino qué significa esto, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Sabiendo que la conclusión es lo que se piensa de los resultados y pues la discusión que es la explicación de los resultados, ¿no? Cómo es que esto dio, y lo más importante que al menos
pues es importante mencionar es que tenemos que decir el por qué esto es útil, ¿no? ¿Por qué estas cosas son útiles? Bueno, como ya lo vimos, es porque nos van a permitir crecer como sociedad, nos van a permitir crear ciencia y conocimiento. Y lo más importante aún es que esto se puede aplicar, no solamente es algo de divagar en las ideas. Muy bien, ahora vamos a poner esto que, pues bueno, cuando nosotros hablamos tanto de proyecto como de artículo, pues tenemos que, como ya lo dijimos, son escritos que nosotros vamos a hacer para compartir ya sea nuestras ideas o nuestros descubrimientos al mundo. Así que, bueno, estos van a tener cierta estructura. Va a tener pequeñas diferencias porque como ya vimos, el momento en que se escribe pues es distinto. Entonces pues sí va a tener algunas diferencias en la estructura, pero algo muy importante y que comparten es el título. Bien, ahora el título pues va a tener también cierta estructura que si bien no es algo que esté dicho o sentado, pero nosotros identificamos esta estructura en la mayoría de los títulos que están bien redactados y es como la forma en que nosotros deberíamos de hacerlo. Así que esta estructura pues va a constar de 3 partes. Ajá. Primero vamos a hablar, o bueno, vamos a poner el tipo de estudio. Y si nosotros recordamos, dentro de los tipos de estudio, pues este puede ser descriptivo, puede ser un analítico, puede ser uno de comparación, de asociación, o puede ser de correlación, o puede ser de sensibilidad y especificidad. Entonces, esto nos engloba una buena parte del conocimiento que tenemos que tener pues para poder redactar un título adecuadamente. Ahora, otra parte es que nosotros tenemos que elegir el tema del que vamos a hablar dentro de nuestro, ya sea un proyecto o nuestro artículo. Y otra cosa, pues es el subtema o la temática. Ajá, en esta parte, pues es cuando vamos a elegir algo dentro de este tema que nos interese mucho o que consideremos que no es algo que no se sabe bien, entonces decimos, bueno, pues si no es algo que se sepa, yo puedo investigarlo y pues generar conocimiento de esta manera. Entonces, respecto a los tipos de estudio, pues ya sabemos que son 6 que acabé de mencionar hace un momento, ¿no? Ahora, es importante mencionar que nosotros tenemos que conocer el tipo de estudio. ¿Por qué? Porque este nos va a dar como palabras clave que nosotros podemos escribir pues para poner en el título y que tenga una mejor estructura, que sea entendible lo que estamos haciendo, aunque también pues eso se va a ir desarrollando a lo largo del documento. Entonces, bueno, ahora sobre el tema. Para nosotros elegir el tema, ya sea que seamos muy expertos en algo, y pues ahí vamos a considerar eso de tener experiencia. Pero si realmente no somos tan expertos en el tema, podemos ir buscando información. De eso se trata, de buscar qué hay y qué no hay. Entonces, si nosotros vemos que no hay algo, pues entonces podemos investigar sobre algo que no se sabe. Y con decir que no se sabe, es que yo ya busqué información y que yo ya me aseguré de que de verdad no hay información de esto. Además de que puede ser que yo encuentre algún problema. Entonces, como ya identifiqué este problema luego de leer sobre un tema que a mí me interese, pues entonces ahí es cuando yo elijo de qué tema quiero hablar. Aquí también es importante decir que tiene que ser un tema que nos guste, porque es más sencillo que nosotros investiguemos algo que nos guste a que investiguemos algo que ni nos gusta y pues no nos den ganas ni de leer ni de buscar información. Ahora, referente al subtema, pues es qué parte en específico del tema voy a estudiar. Entonces, sabemos que un tema, por ejemplo, podría ser la diabetes mellitus. Ajá. Pero de este tema, ay Dios, va acá. Bueno, pero del tema diabetes mellitus, pues pueden haber muchos subtemas, ¿no? Y para esto, obviamente, tenemos que saber, si vamos a elegir este tema,
Previamente tenemos que saber la definición, cómo se produce, qué es la fisiopatología, cuáles van a ser las manifestaciones clínicas. Y bueno, prácticamente tenemos que tener un conocimiento previo de eso para poder nosotros hacer un trabajo original. Muy bien, ahora vamos a borrar esto, porque ahorita vamos a hacer unos ejemplos y necesitaremos espacio. Entonces, otras consideraciones, aparte de estas tres cosas que ya hablamos, o tres aspectos, pues es importante decir que la gramática va a ser muy importante, ¿no? La gramática. ¿Por qué? Pues porque no solamente es escribirlo y esto, sino que también tiene que tener un cierto orden y tiene que tener congruencia. Entonces, algo que tenemos que evitar es poner verbos. Pero verbos, ¿cómo? Pues en infinitivo. Los verbos en infinitivo, si recordamos nuestras clases de español, son los verbos sin conjugar. Entonces no podemos poner verbos en el título. Estos sí se pueden poner en los objetivos, pero nunca en el título. Otra cosa que hay que evitar es repetir. Tanto repetir palabras como repetir conjunciones o disyunciones. Eso no deberíamos hacerlo. Y había otra cosa. Bueno, dentro de los ejemplos de verbos, pues podemos poner, en lugar de poner analizar, pues esto lo cambiaríamos directamente a un análisis. Y esta sería la forma correcta en que nosotros podamos escribir nuestro título. A ver, ¿qué más? Ah, bien. Entonces, vamos a proceder a poner los ejemplos. Que si bien este es un ejercicio que ya cada uno realizó, pues también yo te preparé unos para que sea como más fluido y nos quede más claro. Entonces, el primero dice, descripción, identificación. Identificación de la insuficiencia renal en pacientes masculinos de 40 a 45 años, en pacientes de 40 a 45 años con amiloidosis primaria en la Ciudad de México. Bien, este es nuestro primer título que estamos ocupando como ejemplo y bueno, aquí vamos a decir algo que primero, como es un tipo de texto descriptivo, pues vamos a iniciar con ciertas palabras claves. En este caso es identificación. Sin embargo, pues nosotros también podemos poner caracterización o cuantificación. ¿Por qué? Porque vamos a describir. En esta parte no vamos a hacerle pues nada a nuestro paciente como ya vimos en los videos. Bueno, como ya vimos en las clases de los tipos de estudio, entonces pues solamente vamos a ver qué es lo que tiene lo que estemos estudiando. En este caso pues son pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar? La enfermedad es la amiloidosis. Entonces, pues las personas que tienen amiloidosis pueden tener muchas cosas, muchas manifestaciones, pero lo que nosotros vamos a identificar específicamente es la insuficiencia renal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Y ahora, algo importante es que aquí viene esto, que dice la edad y una ciudad. Esto solamente es para hacerlo más específico y que nuestra muestra no sea tan grande. Entonces, pues es bueno para delimitarlo. Entonces, bien, aquí ya pusimos el descriptivo. Yo creo que voy a borrar esto. Y, ok, ahora vamos a proceder a escribir un ejemplo de un analítico, el cual iniciaría con un análisis
de los efectos de las sulfonilureas en los pacientes con diabetes. Vamos a ponerle diabetes mellitus tipo 1. Tipo 1 en los adultos de 40 años. Bien, ahora, en este caso, como ya mencionamos, pues es un tipo de estudio analítico. Entonces, el título va a ser o este es mi ejemplo. Y bueno, aquí vamos a iniciar con la palabra análisis, la cual podemos encontrar tanto en un análisis de la eficacia y seguridad para los estudios analíticos, o también podemos poner análisis de la sensibilidad y especificidad pues en este tipo de estudios. Entonces, aquí, reitero, es un analítico. Aquí vamos a hablar de los efectos, y al hablar de efectos pues hay dos vertientes. Una es que pues vamos a hablar de la eficacia, y otra es que vamos a hablar de la seguridad. Ahora, cuando nosotros hablamos de eficacia, pues es hablar de si el fármaco, puede ser un tratamiento en los estudios analíticos, no solamente fármacos, pero pues vamos a ver qué tan útil nos es para combatir la enfermedad. Bueno, más que combatir, sino qué efectos positivos tiene dentro de nuestro paciente con diabetes de tipo 1. El fármaco en este caso pues son las sulfonilureas. Esa es como la eficacia, no es como, esa es la eficacia, y la seguridad pues va a ser qué otros efectos adversos o colaterales, digamos que efectos secundarios, van a traer este fármaco en específico a mis pacientes luego de administrarle pues el tratamiento. Entonces es muy importante. De nuevo, lo de la edad es solamente pues para delimitar a la población, bueno, a la muestra. Es solamente para delimitar la muestra, porque si no, no podríamos terminar de estudiar pues a toda la población. Sí, algo dentro de, bueno, ya voy a terminar de borrarlo, pero algo muy importante es que en este tipo de títulos, ya sea que escribamos sobre los efectos o sobre eficacia y seguridad, pero también es muy importante decir que hay pocos estudios que hablan de la seguridad. Casi siempre todos nos hablan sobre la eficacia y por qué deberíamos usar un fármaco, pero no nos dicen el por qué no deberíamos usarlo o qué otros efectos podrían tener en nuestro paciente. Entonces, algo muy original es hablar de la seguridad de algún fármaco que ya esté estudiado. Entonces, pues esto va a ser algo muy bueno. Y también es importante que nosotros podemos hablar sobre la segunda indicación. La segunda indicación de un fármaco son todos aquellos fármacos que nosotros, que están indicados para una patología en específico, pero que tienen otros efectos. Para esto, pues como es lógico, tenemos que saber tanto los mecanismos de acción como la fisiopatología de la enfermedad, y ver a qué nivel va a actuar para saber también qué otros mecanismos está como alterando o está teniendo efectos sobre estos. Y pues bueno, es algo que podemos hacer también con estos estudios analíticos experimentales. Ahora, otro tipo de estudios son los comparativos. Entonces, como ejemplo tenemos comparación de la prevalencia de aterosclerosis en los pacientes con hipertensión arterial, con diabetes mellitus 1 y 2.
Ajá, bien. Ahora, como nosotros podemos observar, es un título de un estudio comparativo. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos la palabra comparación. Además de esto, tenemos que comentar que en un estudio de comparación, lo que podemos, bueno, se trata de comparar ciertas cosas. Ajá. En este caso lo que comparamos es qué tanto influye la enfermedad en este padecimiento de aterosclerosis. Ajá, entonces vamos a ver qué tanto influye para tener esta enfermedad, en este caso diabetes mellitus tipo 1 y 2, pues en la prevalencia de aterosclerosis. Estamos comparando estas dos variables. Algo también que podríamos hacer en estos, para este tipo de estudios comparativos, ahí otra vez voy a ponerlo, es poner un fármaco, el efecto de un fármaco comparándolo con el efecto de otro fármaco. Por ejemplo, pudimos haber puesto comparación del tratamiento con ay Dios. Bueno, esto solo es un ejemplo que se me ocurre que pues no lo puse en mis ejemplos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos a la diabetes mellitus. Entonces nosotros sabemos que como los fármacos hipoglucemiantes orales pues son varios. Entonces podemos comparar, por ejemplo, unas biguanidas con con fármacos agonistas del GLP-1. Entonces, o por ejemplo, también podrían ser con inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4. Entonces, a lo que voy con esto es a que son fármacos y todos pertenecen a los hipoglucemiantes orales. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar de qué forma actúan unos y de qué forma actúan otros y cuál tendría un mejor efecto en el paciente con diabetes mellitus. Entonces, pues aquí vamos a estar comparando dos fármacos que buscan tener como un efecto hipoglucemiante en estos pacientes. Obviamente lo hacen pues a través de mecanismos distintos, sin embargo este es el objetivo de comparar, pues compararlos, saber cuál puede ocupar, y también es importante decir que no siempre va a ser mejor ocupar uno, sino que también podemos, sí, también va a depender pues de las características de nuestro paciente, y esto es algo que tenemos que considerar y tener muy claro, porque pues hay muchas cosas llamadas comorbilidades que puede tener nuestro paciente ante un padecimiento. Entonces nosotros tenemos que considerarlo. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué hace el paciente, cuáles son sus hábitos, qué carga genética tenga para ciertas enfermedades. Entonces, pues es algo que hay que tener muy presente. Bien, ahora esos fueron los comparativos. Ahora vamos a hablar sobre uno de